Hola a todos y a todas. Estamos en la Consejería de Educación de la Embajada de España en el Cono Sur, Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. Hoy vamos a hablar de un tema para quienes vayan a estudiar a España, un tema muy importante, muy relativo y muy convocante, que es el visado de estudios para aquellas personas que no lo necesitan solicitar. Tenemos un invitado muy especial, José Antonio Cabrera Sánchez, cónsul adjunto del Consulado General de España en Buenos Aires, al cual le agradecemos el tiempo y le damos la bienvenida. Ante todo, gracias por venir. José, queríamos un poco introducir a la gente, porque sabemos que son épocas en que la gente que va a ir a estudiar a España, especialmente aquí en la Consejería de Educación, vienen aquellos que van a estudiar carreras de grado, entonces tienen varios temas, tanto uno como es homologación del subtítulo secundario, también hacer el tema de rendir los exámenes de ingresos a las universidades españolas, elegir y matricularse a las universidades, y un tema muy importante es el visado de estudios, que por lo cual te convocamos un poco para que nos ayudes a desentrañar un poco, porque a veces es mucha información al mismo tiempo, en poco tiempo. Y para empezar, quería exactamente que nos cuentes qué es el visado de estudios y para qué se utiliza en España y quiénes lo tienen que solicitar. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por invitarme. Para nosotros desde el consulado esta es una ventana muy buena porque nos interesa mucho pues ser cercanos, ¿no?, con todo nuestro público, con toda esta ciudadanía, en este caso pues Argentina, de otros países que reside aquí, ¿no?, en nuestra demarcación consular, y que por alguna razón pues tiene este deseo de estudiar en España en este caso, y es muy positivo poder contar toda esta información para que todo el mundo conozca todo el procedimiento, los trámites, y que todo el mundo pueda cumplir su objetivo, ¿no?, en este caso, que es el de estudiar en España. Entonces, para empezar, el visado de estudios es el instrumento que va a permitir a cualquier persona que resida en esta demarcación consular, a través de nuestro consulado, por supuesto, poder tener esta autorización para esta estancia en España durante un periodo superior a 90 días, ¿no?, que sería la diferencia con la cuestión de ser turista, y además que le va a permitir estudiar en España, que le va a permitir también, en caso de que lo solicite para esa modalidad, realizar actividades de voluntariado y, bueno, continuar su formación en un contexto completamente diferente y sobre todo pues poder participar de su etapa educativa también en España. En particular, ¿quiénes lo pueden solicitar? Y también, ¿para qué tipos de estudios? ¿O también hay para estancias formativas, para cursos? ¿Cuál es el destino del visado de estudios? Sí, esto es muy interesante porque, bueno, aunque estamos en Argentina, por ejemplo, ¿no?, nosotros estamos en Buenos Aires, el visado de estudios lo puede solicitar cualquier persona que resida aquí, que tenga un DNI argentino con domicilio en esta demarcación consular. Eso lo que significa la demarcación consular es que el Consulado General de España en Buenos Aires es el encargado, ¿no?, de realizar este trámite para esa persona. Entonces puede ser un ciudadano argentino, puede ser un ciudadano de cualquier otro país que reside aquí y que quiere ir a España. Entonces, a través del consulado se pone en contacto con las autoridades españolas para solicitar esta autorización. Y es verdad que el visado de estudios tiene diferentes categorías. Estamos hablando de estudios superiores, estudios no superiores y, bueno, hay otro tipo de modalidades. ¿Cuáles son los estudios superiores? Por ejemplo, estudios sobre todo universitarios, ¿no? Estamos hablando de grado, de máster, de posgrado, doctorado, por ejemplo. Los estudios no universitarios, donde podemos encontrar pues formación profesional, ¿no?, estudios de FP, grados medios, grados superiores. Estamos hablando también de cursos, por ejemplo, de idiomas, en el caso pues castellano, lenguas oficiales en España. Hablamos también de personas que lo pueden solicitar para títulos propios de universidades. Los títulos propios, a diferencia de los títulos generales de las universidades que están homologados y reconocidos, ¿no?, en España, son títulos específicos de esa universidad, ¿no? Luego también tendríamos incluso estancias de voluntariado con fines no lucrativos, que también estas personas lo tienen que solicitar, esta estancia, a través de un visado de estudios, o incluso también pues formación sanitaria especializada, ¿no?, para realizar cursos de estudios relacionados con todas estas profesiones, médicos, enfermeros, profesionales del mundo de la salud, que también lo van a solicitar por esta vía. Entonces la casuística es variada, pero es muy amplia y permite que mucha gente pueda efectivamente trasladarse a España durante un periodo determinado para realizar sus estudios.
Está muy en boga las carreras que se estudian a distancia. Y una vez recuerdo que tuvimos una pregunta de si una persona estudia a distancia puede solicitar un visado. Si hay un estudio presencial para cumplir, para poder solicitar un visado de estudios y qué cantidad de horas se tiene que cursar para poder pedir un visado. Es muy interesante esta pregunta que me haces porque es que estamos en el siglo XXI y es una realidad que tenemos que entender. Entonces, en España, hace muy poquito se ha renovado este reglamento de extranjería, ¿no? que implica y afecta a toda la cuestión de los visados. Entonces, la realidad actual se ve reflejada, ¿no? en este nuevo cambio normativo, y lo que va a permitir ahora es que sí se permita esta modalidad híbrida, es decir, entre lo presencial y lo online. Tenemos que diferenciar entre los estudios superiores que hablábamos, ¿no? universitarios y demás, y los no superiores como por ejemplo bachillerato o estudios previos, ¿no? de educación posobligatoria. En el caso de los estudios no superiores, sí que tiene que haber un 50% mínimo de presencialidad. Pero en los estudios superiores sí que la normativa es algo más flexible y permite pues, una modalidad híbrida, ¿no? con ese carácter online incluso mayor. Entonces yo creo que esto flexibiliza mucho los requisitos y también, pues, como venimos diciendo, se adapta a la realidad actual de muchas personas que cada vez pues, realizan pues, tanto estudios como otras partes de su vida a través de la tecnología, ¿no? a través del marco digital. Ahora vamos a pasar de uno de los temas más complicados que cuando uno ingresa, después vamos a poner en la descripción del video los diferentes páginas web de los consulados, porque si bien estamos hablando de una información genérica de los requisitos del visado de estudios, pero siempre sugerimos consultar a la fuente de información que son las páginas web de cada consulado, que uno lo tiene que pedir según la jurisdicción consular donde reside, donde figura el domicilio en su documento de identidad. Pero hablemos de los requisitos. Cuando uno entra en las páginas web ve que hay un despliegue importante de requisitos a cumplir. ¿Cuáles son estos? Bueno, pues son unos requisitos muy estándar que están claramente tasados y que, bueno, vamos a recordar un poco para que todo el mundo los tenga claros. El primero es el formulario de solicitud de un visado, como es el visado de estudios. Es el formulario típico que encontramos en la página web de Visa Nacional, que van a tener que completar los interesados. Este formulario, que se puede descargar y ver, tiene diferentes apartados. Hay una específica que es para la cuestión de visados de estudios, que es donde habrá que detallar unos detalles específicos, como por ejemplo cuál es el centro en el que se va a estudiar, etc. ¿Vale? Todo viene detallado, más allá de la información personal, con una fotografía, con fondo blanco, visible, etc. Además de este requisito formal, que es el formulario, tenemos lógicamente el requisito del documento de identidad, es decir, un pasaporte con una vigencia mínima de 1 año. Esto es importante porque es algo muy fácil de conseguir. Si nuestro documento no tiene esa vigencia de 1 año, pues lo vamos a renovar antes de solicitar el visado para evitar cualquier tipo de demora. Luego también, lógicamente, hay que pagar una tasa correspondiente para la gestión de este trámite administrativo. Además, hace falta una carta del centro de enseñanza, es decir, el centro al que vayamos a ir tiene que haber establecido una carta con el nombre y los apellidos del estudiante, el periodo de estudios en el que va a estar y bueno, el título del curso de la enseñanza que se va a realizar, para que toda esta información esté clara. Lógicamente también hay que pagar la matrícula de ese periodo de estudios. Y algo que nos ocurre y que vemos mucho en el consulado a veces es que, por ejemplo, cuando hablamos de intercambios, ¿no? Estudiantes argentinos que están aquí, que están estudiando en Argentina y que van a hacer un intercambio de unos meses, a veces es la propia universidad de aquí la que ya, digamos, como que ha asumido ese pago de esa tasa, ¿no? Entonces es importante que recibamos una carta y tengamos una carta bien de la Universidad Argentina o de la Española, en la que en el caso de que ya se haya procedido al pago de la matrícula por otra vía, que se nos diga que se está exento, ¿no? Que no hay que proceder a ese pago, porque si no, entendemos que falta un requisito, que es la justificación del medio de pago, ¿no? De que se ha realizado. Y luego también hace falta acreditar unos medios económicos. Unos medios económicos que podríamos decir que más o menos están en los 600 euros al mes, va a ser como la cantidad aproximada, que entonces habrá que tener en cuenta esa cantidad aproximada por el número de meses que vamos a estar estudiando en España. Además de eso, hace falta el seguro médico, ¿no? Que vaya a cubrir el 100% de los gastos hospitalarios y no hospitalarios. Esto es importante. Muchas de las universidades ya conocen diferentes seguros o lo que tiene que especificar el seguro, pero es importante que sea un seguro de esa cobertura amplia en España,
¿vale? Había dicho también que es importante que ese seguro cumpla también parte farmacológica. Efectivamente. Cubra los Sí, remedios. justo, gastos hospitalarios y fuera del hospital, ¿no? Médicos y, bueno, completos. Y luego hay un pequeño matiz que tenemos que hacer, y es que si la persona va a estudiar en España durante un periodo superior a 6 meses, digamos que va a estar más de 180 días en España con este visado, el visado tiene más de 180 días, va a haber 2 requisitos adicionales. El primero, que va a ser la necesidad de presentar un certificado de antecedentes penales, que en este caso deberá estar apostillado, y luego también necesitaría un certificado médico, en este caso si es el certificado médico, que establezca que no se tiene una de las enfermedades que vienen establecidas en este reglamento de 2005, que es el reglamento médico general, y ambos documentos han de estar apostillados. Entonces, lo que vemos es que si el periodo del visado va a ser superior a 180 días, a 6 meses, hay 2 requisitos adicionales que hacen que la gestión sea un poco más tediosa, porque hace falta que estos 2 documentos también estén apostillados, la apostilla de la acción. Esta diferenciación de los 180 días, pero ¿qué pasa si es una estancia formativa o un curso corto que es menos que de 90 días? ¿Se necesita visado o puedo estar en la estancia de formaturista? Justamente, esa es una ventaja que tenemos que tener en cuenta. En este caso, tenemos que entender que estamos hablando de un ciudadano argentino. En el caso de Argentina, hay un beneficio, digamos, ¿no? Que es que el ciudadano argentino puede estar en España hasta 90 días sin necesidad de ningún tipo de visado, ¿no? ¿Eso qué es lo que va a permitir? Pues que si alguien va a hacer una actividad formativa que tenga o que dure menos de 90 días en España, no será necesario ese visado. Perfecto. ¿Vale? O sea que si tenemos estancias menores, podemos ir sin problema y estar como turista al mismo tiempo que estudiamos. Es medio confuso porque la gente, especialmente los que van a estudiar una carrera de grado, claro, tienen tanto la homologación, la matriculación a la universidad, las pruebas de ingreso a la universidad española, pero con lo referente a los tiempos del visado. ¿Cuándo yo tengo que pedir el visado de estudios, tener toda la documentación lista para ir al consulado a solicitarlo? ¿Con cuánto tiempo? ¿Tengo que generar una cita previa para solicitarlo? ¿Cuánto tarda en darme el visado para saber si me lo otorgaron o no? Antes, claro, de viajar a España. Claro. Bueno, hay varios matices sobre lo que acabas de decir, porque me apetece explicar y que es importante que contemplemos. Lo primero, comentabas, ¿no? ¿Cuánto tiempo antes de ir al consulado a presentarlo? Ojo, ahora mismo los visados no se están presentando presencialmente en el consulado, sino que lo tenemos tercerizado, ¿no? A una empresa que se llama BLS, ¿vale? BLS ahora mismo se sitúa o se encuentra en el edificio de la Patriótica, que se encuentra en Bernardo de Virigoyen. Entonces, es ahí donde el ciudadano o el interesado va a tener que solicitar esta cita previa a través de la página web de BLS, que también se puede encontrar en el consulado. En la gestión de citas tenemos todos los enlaces. Y entonces será en BLS donde se tendrá que presentar toda la documentación, los requisitos de los que hemos hablado antes. ¿Cuándo hay que presentar todo eso? ¿Cuáles son los plazos? Bien, pues los plazos yo recomendaría que siempre se inicie todo cuanto antes. Del momento en el que tenemos esa carta de la universidad, que es el documento, digamos, como que más cuesta conseguir, o del centro de estudios, ¿no? Donde dice, pues, todos los requisitos y todo lo que hemos comentado antes, presentarlo. ¿Por qué? Porque lo que nos dice la normativa, y esto es lo que dice la normativa que tenemos que seguir en el consulado, la normativa española, es que se ha de presentar con un mínimo de 2 meses. Es decir, que tenemos que tener en cuenta que la legalidad española dice que antes de 2 meses como mínimo de ir a España o de iniciar nuestro periodo educativo allí, tenemos que haber solicitado este visado. Pero vamos a entrar un poco más en el detalle de cuál es el procedimiento y lo que realmente ocurre, para que todos lo comprendamos. El visado se solicita y se va a presentar en las oficinas de BLS aquí en Buenos Aires, en nuestro caso, y BLS todo eso lo remite inmediatamente al consulado. En el consulado nosotros recibimos esa información, que será todo el pack completo de los requisitos, y lo que hacemos es que todo eso lo tenemos que mandar a España. ¿Por qué? Porque España, antes de que nosotros autoricemos ningún tipo de visado, tiene que dar un visto bueno, digámoslo así. Y ese visto bueno, ¿quién lo va a dar? Lo va a dar la delegación o la subdelegación del gobierno. Esto quiere decir, España, por su estructura territorial, tenemos diferentes provincias, diferentes comunidades autónomas, en las que hay subdelegaciones y delegaciones del gobierno,
que van a evaluar que el centro educativo en el que la persona dice que va a irse a estudiar efectivamente es un centro reconocido. Entonces, una vez que en España nos dan ese visto bueno, que esto suele tardar pues aproximadamente máximo de 2 meses, Sí. Que ya estamos teniendo unos plazos, ¿no? Decíamos 2 meses y 2 meses. Bueno, pues tienen ese máximo de tiempo aproximadamente, lo que en la realidad vemos que se suele tardar. Esto nos llega al consulado y en el consulado por normativa tendríamos un mes más para terminar de procesar ese visado. ¿Qué es lo que ocurre? Que el consulado es muy eficiente y está muy comprometido con estos visados de estudios que recibimos y lo gestionamos inmediatamente. Es decir, esa gestión se hace muy rápido, la gestiono con mi equipo que es maravilloso y en 1 o 2 días lo tenemos listo. Entonces, en conclusión, vemos que hace falta presentar esta documentación con un mínimo de 2 meses, que va a tener esa documentación que presentarse en el centro de BLS, nos llega, la mandamos a España. En España hay un trámite que se nos escapa de las manos, un trámite que no depende del consulado. Por eso, aunque queramos acelerarlo, no es una cosa que podamos hacer nosotros. Y una vez que ese trámite ya está resuelto en España o si nos ha transmitido ese visto bueno, por decirlo así, nosotros lo que hacemos es expedir ese visado y lo devolvemos a BLS, que es donde se entregará al interesado. Esa fecha que indicas que es a partir de esa fecha 2 meses para presentar la documentación, ¿es la fecha de inicio de clases o las personas pueden decir, bueno, claro, yo empiezo el 1 de septiembre, para poner un ejemplo, pero necesito unos días antes para no llegar a España y aterrizar el mismo día que tengo que comenzar las clases, porque tengo que buscar vivienda, me tengo que acomodar? ¿Eso es posible pedir unos días antes para tener ese plazo de tiempo para, bueno, acomodarme, o sí, en la fecha de inicio que me indica la carta de la universidad o de la institución donde vaya, que es el comienzo de clases efectivo? Muy interesante lo que me preguntas, te sabes todos los detalles, desde luego, pero lo que ocurre es que de forma natural, cuando se solicita este visado de estudios, de forma natural ya se dan o se prevé con un periodo de antelación, es decir, con unos días previos, cuando se te dé el visado, salvo que el interesado lo solicite de otro modo o diga algo específico, sí que se le van a dar ya unos días previos, que estamos hablando de 30 días anteriores. Es decir, el visado se va a expedir con 30 días antes y con 15 días al final, para que la persona pueda terminar de hacer sus gestiones allí en España también y no terminar el estudio y no terminar el estudio y la deja preparada. Entonces, eso ocurre ya de facto. Es decir, cuando nosotros recibimos digamos, la carta en la que vemos la universidad va a empezar tal fecha, nosotros, salvo que el estudiante nos diga, oye, mira, no me hagáis un visado más largo porque, por ejemplo, no me interesa pasarme este límite que comentábamos antes de los 180 días, ¿no? Porque no quiero tener que presentar 2 documentos adicionales, apostillados, no lo hagáis, salvo que el interesado nos diga que quiera renunciar a ese periodo, que nos lo puede decir para quedarse en ese mínimo, en ese margen, ¿no? Inferior a los 180, por defecto se le van a dar 30 días antes y 15 días después, ¿vale? Entonces contamos con esa deferencia, con ese periodo, para que, bueno, pues para que se pueda, pues como comentabas antes, adaptar al inicio y también pues irse sin tener que seguir corriendo, ¿no? Cuando elija ya la puerta. Obtengo ya mi pasaporte con el visado, llego a España, ¿qué trámites tengo que hacer en relación a este visado? Y claro, este visado se me otorga durante 1 año, pero si esos estudios son de, por ejemplo, una carrera universitaria de 4 años, hay una renovación de ese visado, ¿dónde se hace? Fluye que, bueno, voy a seguir estando en España, no vuelvo a Argentina, ¿esa renovación se hace en España? Bueno, pues yo creo que una vez que llegamos a España, lo primero que hay que hacer es encontrar un buen sitio de tortilla de patata. Eso habrá que tenerlo claro, eso el interesado lo tiene que... Más que dónde está dónde está la inscripción. No, pero es verdad que hay un trámite muy importante que hay que hacer y que hay que hacerlo en el plazo de 1 mes cuando se llega a España, que es solicitar la TIE, ¿no? La tarjeta de identidad de extranjero, que se va a solicitar en las comisarías de policía, en ciertos lugares autorizados. Toda la información de nuevo la tenemos todo en la web, pero este trámite es importante. Hay que hacerlo en este plazo de 1 mes y será necesario, sobre todo, importante para aquellos que vayan a estar más de 6 meses. ¿Vale? El trámite de la TIE es para aquellos que estén en España con un visado de estudios de más de 6 meses. Si es menos de 6 meses, no es necesario, ¿vale? Y efectivamente puede darse el caso de que, oye, pues voy a hacer un estudio superior, ¿no? A este periodo, que el visado es máximo de 1 año, ¿no? ¿Qué hago? Pues bueno, una vez que uno está en España, existen los métodos, ¿no? Allí para solicitar esta ampliación y poder quedarse para terminar el estudio
que sea. Que tengo que presentar todos los requisitos Sí, claro. que he presentado al inicio como para justificar una... Claro, es un trámite diferente que se gestiona directamente allí, pero sí, está previsto y se puede. Es decir, que si alguien va a realizar unos estudios superiores, me refiero a superiores de mayor de un año, hay una metodología para hacerlo. Hay otra de las preguntas que, más allá de los requisitos económicos que uno tiene que demostrar al inicio del trámite, es si este visado de estudios me permite trabajar en España, y si es así, qué cantidad de horas puedo trabajar semanales con este visado. Sí, hay una diferenciación nuevamente si hablamos de estudios superiores, ¿no? de superiores u otro tipo de estudios con un rango menor. En el caso de estudios no superiores, estamos hablando de una posibilidad de trabajar siempre y cuando el empleador haga la gestión de solicitar esa autorización de trabajo, que es una cuestión ad hoc, es decir, adicional, por el máximo de 30 horas. Que bueno, semanales, efectivamente. Y este es un trámite que hay que hacer. Si se trata de estudios a tiempo completo, digamos, ¿no? Sí que se puede trabajar sin la necesidad de esta autorización. Pero es una cuestión, sobre todo para aquellos, ¿no? que se puede trabajar incluso con estudios no superiores, ¿no? Hasta el periodo máximo de estas 30 horas semanales. Sí, especialmente porque uno en la vida del estudiante por ahí suple un poco el tema de los gastos económicos que uno tiene y el presupuesto del estudiante que le sirva a trabajar en estas 30 horas. Sí. Termino mis estudios, me recibo de la estancia, ¿qué posibilidades tengo de, una vez finalizado este visado en España, si por ejemplo tengo una oferta concreta de trabajo? ¿Tengo que volver a Argentina o se puede cambiar la situación por un visado de estudios estando en España, o sí tengo que volver a Argentina si es que tengo una oferta concreta, hice un estudio de investigación o una empresa me contactó y quiere contratarme una vez que ya termine mi tiempo del visado de estudios? Pues se puede gestionar en España directamente un cambio de esta situación administrativa del expatriado. Nuevamente es un procedimiento nuevo que habría que iniciar allí, pero sí que se puede. No es requisito volver al país de origen a tramitar. Se puede gestionar directamente. Sí, es verdad que hay unos requisitos específicos para cada una de las situaciones, pero habría que hacerlo, se puede hacer desde allí. Toda esta información que es genérica, tengan en cuenta de que cada consulado tiene sus particularidades y siempre recomendamos a la gente que consulte la fuente de información oficial, que son las web de los consulados generales de España, que les correspondan por el domicilio, tanto aquí en Argentina, en Chile, en Paraguay y en Uruguay, que son los países que competen esta consejería. Sin más, y esto ya es a modo personal, ¿qué recomendación le darías a la gente que nos está escuchando y que tiene que tener este visado de estudios? ¿Alguna recomendación en particular o alguna sugerencia que nos puedas dar? Bueno, yo por lo que veo, ¿no? El día a día en el consulado y con las solicitudes que nos llegan, yo recomendaría sobre todo pues planificación, porque al final solicitar un visado pues es un trámite administrativo que, como hemos estado viendo en esta conversación, tiene diferentes requisitos, diferentes trámites. Entonces planificación para tenerlo todo listo y poder presentarlo. También recomendaría, sobre todo en esa fase de espera, ¿no? Que se puede hacer un poco larga, si lo hemos presentado con tiempo, vamos a estar tranquilos, solicitaría o recomendaría pues eso, calma a la espera de esa gestión administrativa, porque bueno, al final todo sale, ¿no? Esa autorización o denegación, que esperemos que sea una autorización finalmente del visado si se han cumplido todos los requisitos. Y luego pues recomendaría sobre todo pues tener claro qué es lo que vamos a estudiar en España, ¿no? En España hay una oferta educativa que vosotros desde la Consejería de Educación conocéis muy bien y que creo que es amplia, ofrece muchísimas oportunidades. En España hay universidades maravillosas. Recomendaría incluso esa descentralización, ¿no? Buscar universidades que no necesariamente sean solo Madrid o Barcelona. La oferta educativa es muy amplia, ¿no? En el norte, en el sur de España, en las islas, ¿no? que tenemos y bueno, y una vez que se está allí, pues disfrutar de la experiencia, aprovechar la época académica al máximo. Yo mismo, ¿no? En mi etapa universitaria tuve la oportunidad de estudiar en otros lugares y creo que es una experiencia muy enriquecedora que desde luego recomendaría, y aprovechar pues para conocer un poco la cultura española que tanto tiene que ver también con la cultura pues aquí de Argentina o de todos los países del Cono Sur con los que vosotros trabajáis en la Consejería de Educación, porque yo creo que es maravilloso entender que aunque estemos tan lejos, ¿no? Hay tantas cosas que nos acercan y que nos hacen sentirnos en casa en cualquier sitio. José Cabrera Sánchez, cónsul adjunto en el Consulado General de España en Buenos Aires.
desde ya tiene una agenda muy complicada. Agradecemos el tiempo que nos has dispensado. Y bueno, muchísimas gracias por toda la información tan útil que nos has brindado. A vosotros. Recordad simplemente que el consulado tiene una política de estar siempre a disposición. Tenemos una forma de contactar con el consulado que viene todo en la web. En caso de que alguien tenga dudas específicas de visados, hay un correo, hay un email, hay que poner en el título del email visados y eso nos llega a un buzón de visados en el que estaremos encantados de resolver cualquier duda más allá de toda la información que hay en la web. Así que muchas gracias por vuestro tiempo y a vuestra disposición. Muchas gracias.